Cabina y le agradezco mucho su presencia a la maestra Elisa Paredes Escalante. Ella es coordinadora de Mujeres Transformadoras de Sonora, integrante de Diálogos entre Mujeres Indígenas. Y viene a hablar en el marco del mes del día de del mes de la mujer, perdón, de mujeres indígenas. Maestra, ¿cómo está? Hola, hola, pues aquí, bien, como siempre, agradeciendo tus finas atenciones y la invitación al programa. Como dice, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues de las mujeres, tenemos un tema relevante que muchas veces poco se presta atención, como son los derechos de las mujeres indígenas. ¿Y quiénes son las mujeres indígenas? Pues vamos a decir que históricamente pues han sido discriminadas, ha habido invisibilización, pueden estar ahí, no las vemos, ahí están, y siendo que ellas han sido las mujeres fundacionales de nuestra historia, el origen, y sin embargo, hasta el día de hoy, siguen en condiciones de marginación, pero vamos a contar ahora la parte, vamos a decir la parte positiva de esos derechos. ¿Dónde se encuentran esos derechos para 6.4 millones de mujeres indígenas en todo el país? Y para esto nos vamos a remitir al artículo 2 de la Constitución mexicana. En el artículo 2, hace poco hubo una reforma muy importante y esa reforma ahí podemos verlos, qué derechos son. Claro que esos derechos que están aquí en letra se tienen que... Sí, se tienen que traducir en los hechos, por supuesto. Claro. A ver, además de los derechos que toda persona mexicana tiene, las mujeres indígenas ¿tienen algo más en particular? En particular, sí, es muy buena pregunta, porque pueden decir, no, ¿para qué hablamos de derechos? Son los mismos derechos de todas las mujeres. Sin embargo, esos derechos que conocemos, ese derecho a la salud, a la igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, ahí hay una diferencia y ahorita lo vamos a explicar por qué. Bueno, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de tierras y demás derechos humanos, que se encuentra en el apartado de la nueva reforma. Ahí está, si alguien lo quiere revisar con más detenimiento, ahí pues están en el apartado de. Pues decíamos, ¿qué tienen de diferencia? ¿Por qué si ya tienen derecho ganados las mujeres y por qué tiene la diferencia entre mujeres indígenas? Porque estos derechos que ya están logrados, se debe seguir luchando porque esos derechos tengan pertinencia cultural. Ahí está la diferencia. No es lo mismo la cultura de cada uno de los pueblos originarios a lo del resto de nosotros, ¿no? Entonces se está luchando, debe de continuar en las consultas que ellos hacen después de la reforma a los pueblos indígenas porque vienen leyes secundarias. Entonces hay una cantidad de diputados indígenas en la Cámara de Diputados y también de senadores indígenas que a través de las consultas que hacen a través del INPI tienen que continuar a que aterrice en esa pertinencia cultural, pues que le den lo que es la cuestión de su salud, pues también a lo que es las parteras, porque ¿quiénes son esas mujeres indígenas? Pues son igual, son amas de casa, sí, son estudiantes, abuelas, y sin embargo, al asistir a un servicio, puede que no cuenten con alguien que sea un traductor, un intérprete o alguien ahí mismo, vamos a hablar de los servicios de salud, sí, que el hospital que esté más cercano a un pueblo indígena, a un pueblo, entonces llega la mujer, o puede ser hombre, pero llegan ahí a solicitar un servicio, pero si no tiene, esa mujer puede que no sepa
a una palabra vamos a decir, de la Castilla, como dicen ellos, castellano, español, y solo maneje, o sean muy pocas las palabras. Entonces, ahí es obligación y es donde se tiene que pelear en esos derechos, que haya alguien que les traduzca. Lo mismo cuando dice aquí, ¿no? El derecho a la justicia, acceso a la justicia. Lo mismo, tienen que tener un intérprete, tienen que tener un atlas también que ya se está manejando para conocer de dónde viene esta mujer, de qué pueblo, para poder conocer ese contexto y poderla atender según su pertinencia cultural. Okay. Esa es la diferencia y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Y ahora qué han hecho? Porque tenemos una diputada Seri, ¿verdad? Sí. Tenemos, así es. ¿Cuál es el nombre de la diputada? Doralicia Moreno Méndez. Ajá, ¿qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho la diputada? Para empezar, es en septiembre que empieza, ¿no? Está empezando pero ha estado pisando con el pie derecho, vamos a decir, ¿no? Porque de esos 28 reformas que se han llevado a cabo, pues ella siempre ha estado muy pendiente de que de ahí estén los derechos de pueblos originarios y también de las mujeres, porque ella es una mujer activista, su trayectoria siempre estuvo llena de trabajo de gestión. Entonces ahí sí no tenemos ninguna duda de que ella va a continuar siendo un trabajo donde a todos los pueblos que ella representa aquí del Estado. Sí, pero ¿qué ha hecho que me diga, por ejemplo, en esta comunidad indígena no había centro de salud, o en esta comunidad indígena no había un programa para orientar a las mujeres sobre temas de reproducción. Ok. Hay un tema importante que pocas veces lo vemos, que es como lo dice aquí, el derecho a la propiedad y a la posesión de la tierra. Y ella, en uno de sus logros y de su gestión, ha estado en la reforma agraria, en la RAN nacional, allá en México. Ha estado en esa gestión donde aquí a su pueblo hay en ese apoyo, porque había muchas mujeres que no tenían la propiedad, o tenían la posesión, pero no la propiedad. ¿Y qué ha hecho ella? Pues esa gestión están en ese proceso. Ajá. Es más, el día de mañana tienen otra reunión con el dirigente de allá del RAN. Entonces, ella ha estado muy pendiente y podemos decir que es un logro muy importante en el avance de ese acceso a la justicia. Nosotros en Sonora tenemos muchas etnias, sí, son 8. ¿Qué es lo que más necesitan las mujeres indígenas en Sonora? Pues es un muy buen punto. Hay una plataforma de diálogos entre mujeres indígenas, donde ellas van y dicen, necesito tener trabajo. Quieren trabajo, porque vamos a ver las comunidades indígenas que están en la zona costera. Entonces, la mayor parte de ellas es del mar, entonces son pescadoras. Y la otra actividad es artesanía. Pues vamos a ponernos de las mujeres CONCAC. Es la artesanía y también hacen pesca. Entonces, la pesca hay casi 6 meses que está de veda. Entonces, no tienen recursos ahí. Necesitan diversificar su economía. Y ellas sí piden talleres de costura para hacer más su artesanía. Fíjese que de carpintería es lo que han solicitado y en eso también se está abocando la diputada, ¿no? Muy bien. Aquí me dice Berenice, de hecho el español es la lengua extranjera de México y creo que son cerca de 68 lenguas originales del país. Tienen más derechos las mujeres de los pueblos indígenas que son netas de aquí. Natas de aquí. Gracias, Berenice, muchas gracias. Son nativos. Bueno, sí, nativos que creo que quiso decir. Sí, es un tema que tiene muchas aristas, muy amplio, pero se puede ir, y es importante que haya espacios,
Soledad, porque en este año es el año de las mujeres indígenas. Entonces es importante conocer todos esos temas, todo ese tema, pero es que podemos hablar de los derechos, de la misma historia, de la cultura, qué es lo que necesitan, etcétera. Y estaría interesante escuchar sus voces. Yo te exhorto a que también convides a más de otras mujeres de la CENIAD. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Es el año de las mujeres indígenas y creo que es importante ponerlas en el centro del escenario. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Gracias. Sí, dice Berenice, quise decir nativas. Pues muchas gracias por venir a recordar y a traer el tema, por supuesto, muy importante.